y qué ventajas y qué desventajas traería precisamente el que Pozos se convirtiera en el nuevo municipio para San Luis Potosí. Y es precisamente que vamos con la voz de los expertos, Erika. Sí, lo que quisimos fue hablar con alguien que nos pueda dar justo estos parámetros de ventajas y desventajas, ¿no? Más allá de lo político, más allá del proceso, y por eso nos da mucho gusto recibir al maestro Benjamín Alba. Bienvenido. Muchas gracias, como siempre, un placer de estar aquí. Erika, un gusto saludarte. Jonathan, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy bien. Primero partamos de la base, a ver, ¿qué diferencia hay entre una delegación y un municipio? Bueno, el tema en estricto sentido es que la delegación no es autoridad. La delegación es una representación del presidente y por lo tanto todos los temas que tengan que ver con autoridad, es decir, licencias de construcción, autorizaciones y demás, tienen que remitirse de manera directa al centro que es la autoridad y que es el gobierno municipal. Entonces, básicamente es una representación del ayuntamiento. Ahora, en términos prácticos y de desarrollo urbano, en la situación de Villa de Pozos, ¿qué es lo que nos está reflejando y cuáles serían, para quienes habitan en Villa de Pozos, las ventajas o lo que podría representarles el hecho de convertirse en un municipio, pero también, pues, cuáles serían los retos o, digamos, las cuestiones que tendrían que resolverse? Yo les propondría, se me ocurre que tengamos como 3 elementos para analizarlo, ¿no? El primero es de dónde surge el problema, porque eso sí creo que es muy interesante desde la población que se siente que está abandonada, que tiene mucho tiempo de rezago, pero también desde el tema metropolitano, que sí está creciendo. Pozos es un enclave ahí muy importante para la zona metropolitana. Entonces, una primera idea sería de dónde surge el problema. Otra idea sería tanto lo bueno como lo malo que nosotros observamos desde la parte urbana. Y un tercer apunte que me gustaría hacer es qué tenemos que hacer, claro, ¿no? A lo mejor. Entonces, en la primera idea yo creo que sí es un reclamo muy sentido que la gente tiene de abandono. A mí me parece que debe de ser atendido de otra manera, en otras instancias, porque si bien es cierto que puede representar cierta autonomía, ¿no? Cierta atención sobre todo, que ese sería un punto importante, tendría una atención muy focalizada por tener ya su propia autoridad, tampoco es garantía de que en el corto plazo se le puedan resolver los problemas, ¿sí? Claro. Aparte de que es una zona complicada porque está creciendo rápidamente y tiene 2 problemas que hemos platicado constantemente. El tema del agua, que es la suficiencia como toda la ciudad, pero ahí en Pozos, Laguna de Santa Rita, Tanque Tenorio, pues coinciden 2 caudales que hace que tenga que construir infraestructura para la captación y el manejo del agua. Entonces, tanto el agua como la movilidad, que tiene únicamente pues una salida a través de pocas vialidades hacia la carretera 57 y hacia la carretera 70, pone así como que la vulnerabilidad para que sea un tema de atención rápida, ¿no? Me quiero detener en esta parte de la movilidad. A ver, pensaríamos en una ciudad con autosuficiencia, no solo porque tiene sus propias autoridades, sino porque tiene los servicios que la población requiere, ¿no? Estamos hablando de hospitales, escuelas, centros laborales, etcétera. Hoy Villa de Pozos está en esa condición porque lo que vemos es que le pasa algo muy similar a Soledad de Graciano Sánchez, sí, claro, donde la gente puede vivir ahí, pero está trabajando en la zona industrial, está trabajando en la capital potosina, los niños jóvenes están estudiando en la zona urbana de la capital, etcétera. Tiene pues esa autonomía de prestación de servicios como para decir aquí nos encerramos y aquí podemos vivir, o sigue dependiendo de esta conectividad hacia la ciudad? Sí, por supuesto, porque si nosotros vemos que ahorita tenemos una zona metropolitana ya de 6 municipios, ¿no? Así como estamos. Se está conurbando rápidamente Santa María del Río, podríamos llegar a una zona de 7 municipios. Si consideramos este otro municipio, seríamos una zona de 8 municipios. 8 municipios. ¿A qué nos lleva esto? A una difícil coordinación, o sea, entre todas las autoridades. Como tú comentas ahorita, este punto estratégico de Pozos, si vemos el mapa de la zona metropolitana de estos municipios, pues parece que es un nuevo centro que permitiría articular con el tema de Soledad, con el tema de Zaragoza, que está creciendo sí también rápido, y con el tema de Villa de Reyes. En el caso de Villa de Reyes y de San Luis, ya no tenemos suelo porque tenemos una declaratoria de área natural protegida para correr o para urbanizar en esa dirección. Entonces, ¿qué otra parte queda? Pues queda la parte con Mezquitic, por ejemplo. ¿Qué ventaja tendría una nueva autoridad? Pues tendría la ventaja de decidir sobre el desarrollo, pero dado el punto en el que se encuentra, dependería de una gran coordinación con el resto de los municipios, porque no es un ente aislado, aunque sea un municipio y aunque sea autoridad claro, autónoma, por ser el ayuntamiento autónomo, tendría que establecer una fuerte coordinación porque va a quedar en el nuevo centro de San Luis, con Villa de Reyes, con Zaragoza, con Soledad, que están creciendo.
Yo creo que aquí tendremos que apuntar como en otra dirección. Si es cierto, se tiene que hablar de una instancia que permita focalizar la atención para la infraestructura, para los problemas que aquejan particularmente a los de Pozos. Lo que han hecho en otras ciudades es crear instancias metropolitanas que permite focalizar la atención. Yo pensaría aquí que si queremos crear una instancia que nos salga más barato ahorita en términos de tiempo, ¿no? Y de generar las condiciones para que sean autónomos, que ahorita pues no lo son y no lo sabemos porque pues van a captar recursos de su predial que tengan ahí, que todavía son menos con relación al área que pueden urbanizar. No sé si me explico. Sí. Es decir, tienen pocas viviendas de las que podrían tener. Ahora, Entonces, el predial no lo tienen ahorita, ¿no? Las licencias de construcción, perdón, ya las tienen. Y jalarían recursos de la federación. Pero en lo que sucede en todas estas gestiones, autoridad, que le dan los nombramientos, las votaciones y demás, pues nos va a consumir año y cacho. Entonces yo creo que tendríamos que pensar en otra instancia. Yo pensaría en un sistema un poquito más moderno, que fuera una gerencia o el establecimiento de una agencia, ¿no? Un gerente público que se dedique exclusivamente a resolver los problemas metropolitanos, que en este caso tendría un foco muy importante para Pozos, y eso implicaría la coordinación de los presidentes municipales para poder desarrollar Pozos, por supuesto, encabezados o liderados por el gobernador, desde el punto de vista que él consigue los recursos que van más allá de un municipio. Claro. Entonces yo creo que si generamos otra instancia que sea más práctica en términos del corto plazo para poder atender los problemas, que es lo que le urge a Pozos, podría ser más factible ahorita que crear un municipio y luego que ese municipio genere los recursos, y claro, y que viva este proceso. Que viva este proceso, que tenga que generar todos sus documentos. De entrada no va a tener programa de desarrollo, no va a tener que generar su propio programa de desarrollo. ¿Esto detendría, por ejemplo, la construcción de los fraccionamientos que están proyectados de en Villa de entrada, Pozos? 6 meses, porque es más o menos el tiempo que dura desde la elaboración a actualización. O sea, el programa que se tiene ahorita de centro de población es de San Luis Potosí. Ajá. Al hacer una nueva demarcación, quedaría sin programa. O sea, no puede depender del programa de otro ayuntamiento, ¿no? Para autorizar aquí. O sea, no podemos decir, tendría que generar el propio. Las reglas de Guanajuato no las vamos a traer para aquí. Las de la Ciudad de México, las de San Luis Potosí, las vamos a traer a Pozos como otro municipio. Es como si las reglas de Soledad no las trajéramos aquí a San Luis Potosí. Entonces, eso no se puede. Tendría que generar su propio proceso, su cabildo, que comuniquen que van a iniciar su proceso de actualización o de elaboración de su programa, con los recursos que esto implica, porque no es un proceso económico, pasar 6 meses más o menos, que es, hago el diagnóstico, elaboro mi programa de desarrollo urbano, lo meto a consulta, lo publico, y entonces después de eso ya podrían dar autorizaciones. Las plazas comerciales, los desarrollos habitacionales, etcétera, que están programados para ahí, por lo pronto tendrían que esperar este lapso de tiempo. Pues tendrían que detenerse porque no habría instrumento que permitiera dar su condición. O sea, y una vez que salga el plan, deberían de ver si están y si caben dentro de lo que se está proyectando. Sí, por supuesto. O sea, ya saldrían otras reglas que, por un lado, la lógica sería mantener las del territorio que estableció San Luis en su momento, ¿no? Pero por supuesto que la autoridad pues es libre de la modificación. Ahora, estamos hablando de estos 8 municipios que integrarían con la parte de Villa de Pozos, si es que se convierte en el nuevo municipio, pero ahora vendría el polígono, ¿no? El cómo delimitar el polígono de Villa de Pozos como municipio, y ahí aparecía también que querían tomar delegaciones de La Pila, integrarlas a Villa de Pozos, que recuerdo el Jaralito por ahí, algunas de las que se están mencionando, 2 de Villa de La Pila que quieren tomar. Eso también va a generar un montón de controversia, porque a final de cuentas, y lo dijo el alcalde, esas delegaciones, esas comunidades son de La Pila en este momento. Pues sí, existen diferentes demarcaciones, ¿no? Sí. Y acá en la parte de la academia le llaman territorialidad, ¿no? Al elemento de decir, yo pertenezco a esta comunidad, pertenezco a este territorio. Si bien es cierto que el presidente señalaba que pueden pertenecer a Pozos, pues al final hay diferentes demarcaciones que en algunas pertenecen a Pozos, en otras pertenecen a La Pila. Por ejemplo, la parte de la zona industrial, ¿no? La parte de la zona industrial, desde el periférico hasta el eje 140, debería tener una demarcación que podría alcanzar una parte de Pozos, por supuesto la mayoría podría estar dentro de La Pila, pero otra fuerte tendría que estar dentro de San Luis Potosí, o sea, nada más, que le llaman área no delegacional, ¿no? La que no pertenece ni a Pozos ni a La Pila,
tendría que ser como área no delegacional. Después de esto, pues tenemos los parques industriales, ¿no? Desde el WTC hacia la parte suroriente. Entonces, estos también parte quedarían, por supuesto, en La Pila, parte quedarían otra vez en San Luis, o sea, sería ahí como un brinco, y otras partes sí tendría que alcanzar. Que me quiero detener en esta Pozos. parte, porque luego pensamos en la conformación del municipio de Villa de Pozos solo en la parte tradicional. Sí, ¿No? claro. En la población que estaba ahí arraigada, pero hoy Villa de Pozos significa una diversidad tremenda, ya lo mencionabas, las empresas que están ahí instaladas, los fraccionamientos tradicionales, pero también los nuevos fraccionamientos, en donde, por cierto, habitan muchas personas que ni siquiera son originarios de San Luis Potosí, es decir, que este tema de la identidad que tanto se justifica para la generación del municipio, pues no aplica porque ellos están aquí mientras están en el periodo laboral, Claro. dentro de las empresas, de las organizaciones, pero no son personas que tengan un arraigo y que tampoco son personas que están interesadas en ser parte de un nuevo municipio. Tenemos 3 tipos de población las que están en Pozos, ¿no? La población que, como tú comentas, es de arraigo, que fueron cambiando de la parte un poquito rural, ¿no? Tradicional, sí, hacia la parte urbana. Tenemos la población que llegó a vivir ahí en los nuevos fraccionamientos, que empieza a construir su arraigo, pero también tenemos la población flotante, ¿no? La que va pasando, que de repente va ahí a la parte gastronómica, que de repente está cruzando nada más, porque es lo que le permite ir de el eje que va, del eje 40, ¿no? Por ejemplo, hacia la salida a Río Verde, que llegan a atravesar ahí por unas partes importantes de Pozos. Entonces, un tema es, sí, hasta dónde deberíamos de delimitar, ¿no? El otro tema, porque, hay diferentes, decíamos, delimitaciones, demarcaciones. Por ejemplo, en tema de planeación existe el distrito de Pozos, y el distrito de Pozos toca hasta el periférico, por ejemplo, ¿no? Una vez que se hayan construido estos límites, pues resulta que somos seríamos de los pocos municipios en Pozos que queda todo completamente dentro de una zona metropolitana. Regularmente lo que sucede en las zonas metropolitanas es que se empiezan a unir, perdón. Sí. Pero en esta unión, en los límites, se conurban. Villa de Pozos estarías dentro. Pero Pozos estaría todo el municipio completamente dentro de la zona conurbada, rodeado. Eso lo convertiría en un posible nuevo centro de la zona metropolitana. Entonces creo que aquí habría que reflexionar en este proceso que está haciendo, uno, si el tema es una constante atención sobre Pozos porque se encuentra ya abandonado, pues más bien focalizar programas que vayan a Pozos a través de que se coordinen todos los municipios. Creo que aquí tendremos que destacar que ya vivimos en una zona metropolitana que no puede ser atendida de manera tradicional. Entonces, claro, ahorita exige instancias de coordinación intermunicipal. Ahora, en esta consulta que viene, que es el siguiente paso, se va a permitir que sean partícipes de la decisión quienes habitan en la capital potosina. Pero te lo tengo que preguntar de manera muy clara, maestro Benjamín Alba, para la gente que vive en Villa de Pozos, ¿le conviene o no le conviene en términos prácticos que se convierta en municipio? ¿Por qué sí le conviene? ¿Por qué no le conviene? Yo creo que no le conviene en el corto plazo, porque en el corto plazo va a tener un vacío de poder en lo que llegan las autoridades, se nombran las autoridades hacen todos sus trámites administrativos que se requiere para ejercer la autoridad. Yo creo que aquí... Sí, porque esto lo vamos a empatar con la elección del 2024, pues no es en automático, porque van a llegar las autoridades electas y van a decir con qué trabajamos, ¿no? Bueno, y tendrán que nombrar un consejo que vayan preparando todas las cosas, pero desde un reglamento interno del municipio, cómo se va a organizar el municipio, todos los procedimientos administrativos, las instituciones que se tienen que nombrar, eso pues llevaría un tiempo la construcción. Una vez que tenga ya esa construcción institucional de procedimientos administrativos, todas las bases legales que conocen los abogados, ahora sí podría ya dar una atención más específica, ¿no? Creo que hace rato lo comentabas tú cuando hablabas del programa de la administración anterior que no había autorizado viviendas y sí, que decían, dejen que esté el programa y les autorizo todo, ¿no? Y ahorita les va a pasar lo mismo en Villa. Lo mismo, sí, o sea, en Pozos va a decir, cuando esté la autoridad no implica en el corto plazo la solución de los problemas, tienen que ir construyendo sus instituciones, su autoridad, sus reglas, sus leyes que le permitan funcionar. Claro. En el largo plazo podría beneficiarle, pero no implicaría una garantía también, porque ya juega el elemento político dependiendo de quién los va a representar y qué atención les va a dar a cada uno de los de las personas que estén en Pozos. Algo que nos preguntaban el día de ayer cuando tocábamos este tema era, incluso tema de plusvalía, pensando en desarrollo urbano. La gente que hoy tiene una casa en Villa de Pozos, ¿le incrementa o se le abarata el hecho de que ya no sea parte de la capital potosina, sino que ahora sea parte de un municipio? Fíjate que la autoridad y la demarcación municipal tiene
pocos elementos que abordar a la plusvalía. La plusvalía la construye primero el tema de la ubicación, o sea, dónde está y eso cómo está conectado a las vialidades. O sea, las vialidades de entrada le dan una plusvalía. Le daría más plusvalía que tuviera la prolongación, por ejemplo, del eje 140 claro, a la la vía carretera. alterna. Una buena vialidad, entonces de entrada. Le da plusvalía que disponga de los servicios. Le da plusvalía que tenga certeza jurídica, ¿no? No es lo mismo a lo mejor que tú no tengas las escrituras de tu casa, que tengas las escrituras en regla. Entonces, esa serie de Claro, de que no esté elementos regularizado, que exactamente, esté... de la propiedad primero legal, ¿no? Luego de infraestructura y luego de la vocación o de lo que tú puedes hacer. O sea, un predio que está en un área que es comercial, que es habitacional, que se permiten altas densidades, que puedes construir un edificio, lógicamente tiene más plusvalía que aquella que nada más está permitida una vivienda por lote, ¿no? Con una densidad muy baja. Entonces, hay otras condiciones que son más bien estas leyes o reglas que permitiría elevar la plusvalía. Yo creo que ahí, en cuanto se haga el nuevo programa, que pase un poco de tiempo, sí se podría identificar si hay zonas a las que le van a generar valor en función de las densidades, de la infraestructura que se esté proveyendo ahí y de lo que se puede hacer o no en esos predios. Benjamín Alba, maestro, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros para tocar estos temas, que obviamente hemos escuchado el argumento político de quien lo quiere impulsar, de quien dice no lo tomemos con prisa, etcétera. Hemos escuchado a la autoridad electoral con todas las complicaciones para llevar a cabo esta consulta, pero lo que importa es que la gente sepa, sobre todo quienes habitan en Villa de Pozos, porque desde la capital podemos opinar y lo que quieras, pero quienes tienen que tomar la decisión creo que son quienes ahí viven, porque quienes van a vivir las repercusiones son quienes habitan en la delegación de Villa de Pozos y la tienen que tomar una decisión informada. Suena muy romántico decir vamos a hacer un municipio, sí, pero ¿qué es lo que implica? ¿Qué repercusiones positivas y negativas puede tener? Y me parece muy puntual lo que has dicho. A largo plazo puede ser provechoso para ellos, ¿no? Pero en el corto plazo tienen que entender las repercusiones que esto va a traer. Te agradezco mucho, maestro. No, al contrario, muchas gracias. Yo terminaría diciendo que es un elemento de decisión para que beneficie a la población, que se tiene que actuar rápido, que tenemos que rescatar pozos y no esperar después un plan emergente para rescatar pozos cuando ya se esté ahogando porque esté en el centro del desarrollo urbano de nuestra zona metropolitana. Yo creo que ahí lo más importante es que podamos actuar rápido a través de una instancia, de una gerencia que a lo mejor dé la atención en lo que va sucediendo el tema del nuevo ayuntamiento. Se resuelva que sí o no, por lo pronto Pues podría haber mientras, alguien ahí resolviendo. estamos ahí atendiendo con la coordinación de los municipios y ya de esta manera se mantiene una operación, se puede ir transitando, es decir, o sea, tenemos que fijar un programa de transición, porque sí, luego los elementos democráticos, aunque son algo legítimos, pues no siempre es lo más adecuado. Grandes proyectos urbanos se han caído aquí en México por ese tema, ¿no? Como el aeropuerto, por ejemplo. Bueno. Gracias, maestro. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy buenos El maestro Benjamín Alba platicando con nosotros. Jonathan, vámonos a la pausa. Altavox.